Tema 23. Obligaciones complejas. Las obligaciones complejas, también llamadas de objeto plural o objetivamente complejas, son el vínculo jurídico que en virtud del cual la persona llamada deudor está obligada a dar, otra llamada acreedor, una cosa o a realizar un hecho positivo o negativo. Así el sujeto activo de la relación puede exigir al obligado, deudor, el cumplimiento de lo pactado. Obligaciones complejas según la pluralidad de objetos. Encontramos las obligaciones conjuntivas, aquellas que tienen varios objetos, es decir, el deudor para liberarse de la obligación tiene que llevar a cabo de forma acumulativa o conjunta todas las prestaciones que sean objetos de la obligación. Ejemplo: Carla celebra un contrato de compra-venta y pagar por concepto de precio 2 millones de bolívares a Vanessa, quien se obliga a transferir la propiedad y entregar una moto KTM y un pequeño lote de terreno en La Puerta. Vanessa, como deudora, para liberarse de la obligación, debe cumplir ambas prestaciones, dar la moto y el lote de terreno. Por ello, en este tipo de obligaciones se dice que ambos objetos están in obligation, así como en soluciones. Obligaciones alternativas son aquellas que, si bien tienen varios objetos sobre los cuales el deudor se obliga a cumplir determinadas prestaciones, este se libera ejecutando solo una de ellas. Ejemplo: Carmen celebra un contrato de obras con Ángel a los fines de que le confeccione su vestido de novia. Como forma de pago, se obliga a pagar cantidad de 10 millones de bolívares o a entregar un vehículo Toyota Corolla. En el presente caso, el deudor, para liberarse, debe ejecutar cualquiera de las prestaciones incluidas como objeto de la obligación, una sola de ellas de forma íntegra, y no el conjunto de prestaciones, ni tampoco puede pagar parte de una y parte de otra. Por ello, en este tipo de obligaciones, todas las prestaciones están en obligaciones, pero solo una de ellas está en solución, de conformidad con pautado anteriormente. En principio corresponde al deudor elegir cuál de las cosas objeto de la obligación entrega para dar cumplimiento a esta, si no se ha establecido expresamente que la elección se ha concedido al acreedor. En este último caso, si el acreedor no ha ejercido su derecho a elegir la cosa con la cual se debe cumplir la obligación después de encontrarse vencida esta, el juez, a solicitud del deudor, le acordará un plazo a aquel para que realice la elección. Si transcurre el mismo sin hacerla, la misma será ejercida por el deudor. Existe también el supuesto de que la elección corresponda a una pluralidad de personas, en cuyo caso el juez puede señalar un plazo para que las mismas se pongan de acuerdo y hagan la declaración de su elección. Si no la llevan a cabo en el tiempo fijado, la elección la realizará el juez. Cumplimiento de las obligaciones alternativas. Cuando el deudor condenado alternativamente a la entrega de una de varias cosas no cumple con su obligación, el acreedor puede hacerse poner en posición de una cualquiera de ellas, a su elección, pero el deudor tiene el derecho a liberarse de la obligación entregando en ese momento cualquiera de las cosas al acreedor. Si solo una de las cosas objeto de la obligación alternativa subsiste para el momento en que es exigible dicha obligación, ésta se reputa pura y simple. Asimismo, se considerará cuando solo una de las cosas prometidas puede ser objeto de obligación. No puede ofrecerse el precio ni de la cosa que subsiste, ni de la sola cosa que puede ser objeto de obligación, como modo supletorio para cumplir con la obligación. Si todas las cosas han perecido y una lo ha sido por culpa del deudor, éste debe pagar el precio de la última que pereció. Si la elección de la cosa corresponde al acreedor y han perecido todas las cosas menos una, sin culpa del deudor, el acreedor debe recibir la que subsista, pero si han perecido por culpa del deudor, el acreedor puede exigir la que subsista o el precio de cualquiera de las otras. Si han perecido todas las cosas, ya sea que todas lo hayan sido por culpa del deudor, ya que unas lo han sido y otras no, el acreedor puede exigir el precio de cualquiera de ellas. Si las cosas
han perecido sin culpa ni mora del deudor, la obligación se extingue. Obligaciones facultativas son aquellas que tienen un solo objeto, una sola prestación, pero se le otorga al deudor la facultad de cumplir su obligación, ejecutando una prestación distinta a la prometida con la cual se libera la obligación. Obligaciones con pluralidad de sujeto, obligaciones conjuntas o mancomunadas y solidarias, en la cual encontramos obligaciones conjuntas o mancomunadas son las siguientes. Conjuntas o mancomunadas existe ya sea un sujeto pasivo plural o un sujeto activo plural, es decir, existen varios acreedores o deudores. La obligación se divide entre tantos deudores hayan o el derecho de crédito entre tantos acreedores hayan. En consecuencia, la relación obligatoria se descompone en una serie de vínculos jurídicos distintos con su propio sujeto, por lo que el derecho de cada acreedor y la obligación de cada deudor se desarrollará con independencia de los demás. Cada acreedor únicamente puede exigir del deudor la parte que a la persona le corresponda y cada deudor solo está obligado a prestar su parte. Entre la fuente de las obligaciones mancomunadas son la ley o la voluntad de las partes, pudiendo nacer de un acto jurídico o de una disposición legal, como por ejemplo nuestro Código Civil establece la mancomunidad respecto a la obligación divisible entre herederos. La obligación de estos de pagar las deudas o cargas hereditarias personalmente en proporción a su cuota, y también respecto a la responsabilidad de los socios con las deudas sociales. Se presume que la obligación es mancomunada salvo pacto en contrario. La solidaridad debe ser establecida de manera expresa o por disposición de la ley, por lo que la mancomunidad es la regla y solidaridad la excepción. En las obligaciones mancomunadas, la prestación o derecho de crédito se divide entre los diversos acreedores o deudores por partes iguales o desiguales de acuerdo a la causa de la mancomunidad. Obligaciones solidarias encontramos. Son aquellas en que cada uno de los acreedores puede reclamar por sí la totalidad del crédito solidariativa que tiene lugar en razón de la voluntad de las partes y no de la ley. O cada uno de los deudores está obligado a satisfacer la deuda entera, solidaridad pasiva. Lo que caracteriza a la obligación solidaria es que cada acreedor podrá exigir la totalidad del pago de la obligación o cada deudor deberá pagar o cumplir la totalidad de la prestación objeto de la obligación. La obligación solidaria está prevista en el artículo 1221 del Código Civil al señalar que la obligación es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada una pueda ser constreñido al pago por la totalidad y que el pago hecho por uno solo de ellos liberte a los otros, o cuando varios acreedores tienen el derecho de exigir cada uno de ellos el pago total de la creencia y el pago hecho a uno de ellos liberar al deudor para con todos. Asimismo, de conformidad con lo señalado, la obligación puede ser solidaria tanto en el caso de que los deudores estén obligados cada uno de una manera diferente como en el de que el deudor común se encuentre obligado de manera diferente para con cada uno de los acreedores. Por lo tanto, tal como lo señala la doctrinaria Domínguez Guillén, la solidaridad no depende de la forma en que el deudor esté obligado. Nada obsta para que los deudores se puedan obligar de manera distinta, a saber, uno en forma pura y simple, otro condicional, otro a término, aunque todos estén obligados a la misma cosa. Igualmente, ya se ha señalado que la regla es la mancomunidad y la solidaridad es la excepción, de acuerdo a lo instituido. No hay solidaridad entre acreedores ni deudores, sino en virtud de pacto expreso o disposición de la ley. Norma que discrepa de lo previsto en materia mercantil, donde la solidaridad es la regla. Como fuente de las obligaciones solidarias tenemos la ley, la voluntad o acuerdo de las partes, así como la voluntad del testador. Entre las características de las obligaciones solidarias encontramos la pluralidad de sujetos, la unidad de objeto. En materia de solidaridad pasiva se alude al principio de la unidad de objeto que se denomina en doctrina adem res aedem pecunia, en virtud del cual todos los codeudores están obligados a una misma prestación. Dicho así, el cumplimiento por uno de los codeudores en la solidaridad pasiva o el cumplimiento a uno de los acreedores en la solidaridad activa produce la liberación del deudor, ya que la prestación es idéntica y satisface el interés del acreedor, por lo que se extingue la obligación.
Identidad o afinidad de causa. La relación obligatoria tiene su origen en una misma causa o al menos en negocios jurídicos dependientes o conexos. Entre la pluralidad de vínculos explica la distinta posición en la cual puede encontrarse cada codeudor solidario frente a su acreedor o cada coacreedor solidario frente al deudor común. Cada uno de los sujetos mantiene un vínculo jurídico con características o condiciones particulares con el sujeto común, manteniéndose el respeto a los mismos, elemento unificador que es el objeto, el hecho de que todos deben la misma prestación. Principios de las obligaciones solidarias. Pluralidad de vínculos. En las obligaciones solidarias, las acciones beneficiosas de un deudor solidario aprovechan las demás deudores que no las perjudiciales. Similarmente, las acciones beneficiosas de un acreedor solidario benefician a los demás acreedores, pero no las perjudiciales. Los actos perjudiciales de un coacreedor o codeudor no afectan a las demás debido a la individualidad de los vínculos. Relaciones externas. En las relaciones entre codeudores y su acreedor común o coacreedores y su deudor común prevalece la unidad de objeto. Esto significa que cualquier acción beneficiosa realiza por un deudor solidario beneficia a los demás deudores solidarios. Relaciones internas entre codeudores o coacreedores. Prevalece la pluralidad de los vínculos. Esto implica que no todos los deudores o creadores solidarios están en la misma posición y se debe analizar el origen o causa de la solidaridad para entender las relaciones internas. Clases de solidaridad. Según los sujetos. Solidaridad activa. Entre acreedores, donde un deudor tiene varios acreedores y puede pagar a cualquiera para librarse de la deuda. La solidaridad pasiva, entre deudores donde varios deudores son responsables ante un acreedor. Según su origen, solidaridad convencional, pactada expresamente por las partes, solidaridad legal, impuesta por la ley. Solidaridad activa, la solidaridad activa requiere un pacto explícito entre las partes. El deudor puede pagar a cualquiera de los acreedores, pero si uno demanda judicialmente el pago, el deudor debe pagar a ese acreedor específico. El acreedor que demanda tiene el derecho exclusivo de cobrar la deuda. Efectos de la solidaridad activa. Principio fundamental. Todo lo que un acreedor solidario realice en su beneficio aprovecha a los demás acreedores. Lo que realiza en su perjuicio no afecta a los demás. Efectos específicos. Pago total de la creencia. Cualquiera de los acreedores puede exigir el pago total liberando el deudor frente a los demás acreedores. Mora e interrupción de la prescripción. Benefician a todos los acreedores solidarios, pero la suspensión de la prescripción y la compensación no afecta a los demás. Confusión, remisión de deuda e innovación. Realizadas por un acreedor no liberan al deudor respecto a los otros, solo por la parte correspondiente a ese acreedor. Sentencia condenatoria. Si es favorable a un acreedor, beneficia a los demás. Si es favorable al deudor, puede oponerla a otros acreedores, salvo que se base en una causa personal al acreedor demandante. Juramento deferido. La negativa del deudor a prestar juramento beneficia a todos los acreedores. El juramento deferido por un acreedor solo libera la parte correspondiente a él. Poder de disposición. El acreedor solidario tiene poder de disposición sobre el crédito, pero los actos perjudiciales regeneran un derecho de resembolso a favor de los demás acreedores, limitado a su parte de la obligación. Solidaridad pasiva. Existe entre los deudores quienes están obligados a una misma cosa. Cada deudor puede ser constreñido al pago total y el pago hecho por uno libera a los demás. Fuentes de la solidaridad pasiva. Encontramos la voluntad de las partes, disposición de la ley, comunidad de intereses. Por ejemplo, el comodato, el mandato, el orden público, ejemplo matrimonio con hijos bajo patria potestad. Culpa común. Coautores de un hecho ilícito obligados solidariamente a reparar el daño. Encontramos la tutela, la fianza, la materia mercantil. La solidaridad se presume siendo la regla y la mancomunidad. La excepción, efectos de la solidaridad pasiva. El principio fundamental, lo que un deudor solidario realice en su beneficio aprovecha a los demás deudores, pero no lo que le perjudica. Entre los efectos esenciales o principales encontramos la demanda del acreedor. El acreedor puede demandar a cualquiera de los deudores por la totalidad de la demanda y puede demandar a otro si no tiene éxito con el primero. El pago por uno de los codeudores libera a los demás frente al acreedor. Novación. La novación hecha por el acreedor con uno de los deudores solidarios libera a todos los demás.
Excepciones comunes. El deudor solidario puede oponer al acreedor todas las excepciones comunes a todos los codeudores, como nulidad absoluta y pérdida de la cosa debida, pero no las puramente personales. Excepciones personales. El deudor solidario puede oponer las excepciones personales que afecten solo al deudor oponente y al acreedor como vicios de consentimiento. La sentencia contra uno de los deudores no produce efectos de cosa juzgada contra los demás, pero una sentencia favorable a uno de los codeudores beneficia a los otros, salvo que se base en una causa personal. En cuanto a la compensación, el deudor solidario no puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba a su codeudor, excepto por la porción correspondiente. En cuanto a la remisión de deuda, la remisión a uno de los deudores no libera a los demás, a menos que el acreedor lo declare o entregue voluntariamente al título original del crédito. En la confusión. La confusión respecto a uno de los codeudores libera a los demás por la parte correspondiente. Hacemos alusión al artículo 1232 del Código Civil. Beneficio del término o condición. No aprovecha a los otros deudores. Interrupción y suspensión de la prescripción. No se pueden invocar contra los otros deudores, pero el deudor obligado a pagar conserva su acción contra sus codeudores. Muerte de un deudor solidario. Divide su deuda entre sus herederos. El acreedor puede exigir el pago total a los demás codeudores, pero debe dividir su acreencia proporcionalmente entre los herederos. En cuanto al juramento, el juramento rehusado o prestado por un deudor solidario no perjudica a los otros. El juramento prestado por un deudor aprovecha a los demás si es sobre la deuda y no sobre la solidaridad. Efectos secundarios y la renuncia a la solidaridad. En cuanto a los efectos secundarios, encontramos la responsabilidad individual. Cada deudor solidario solo responde por sus propios actos en la ejecución de la obligación. Mora individual. La mora de un deudor no afecta a los otros deudores solidarios. Reconocimiento de la deuda. El reconocimiento de la deuda por un deudor solidario no tiene efecto sobre los otros deudores. Renuncia y extinción de la solidaridad. La renuncia a la solidaridad es un derecho del acreedor y se realiza voluntariamente. Libera al deudor beneficiado de la solidaridad, convirtiendo su obligación en mancomunada. Aún así, el deudor sigue afectado por la insolvencia de los otros codeudores. La renuncia no implica la renuncia al crédito del acreedor. En cuanto a formas de renuncia, expresa mediante una declaración directa de voluntad, tácita, presunta por actos o conductas del acreedor en los siguientes casos. Recepción separada de la parte de la deuda sin reservas de solidaridad. Demanda a un codeudor por su parte con sentencia condenatoria. Recepción separada de frutos naturales, créditos o intereses sin reservas durante 10 años consecutivos. En cuanto a los efectos de la renuncia a la solidaridad, tenemos extinción parcial. La solidaridad se extingue solo respecto al deudor beneficiado por la renuncia, manteniéndose para los demás codeudores. Obligación mancomunada. El deudor beneficiado queda obligado solo por su parte interna, cambiando su obligación de solidaridad a mancomunada. Efectos secundarios de la renuncia a la solidaridad. Acción de regreso. Si otros acreedores pagan al acreedor, conservan su derecho de regreso contra el deudor beneficiado con la renuncia. Insolvencia. Si uno de los deudores se vuelve insolvente, su parte se reparte entre todos los deudores, incluido el que fue liberado de la solidaridad. Pago parcial. Si el acreedor recibe separadamente una parte de la deuda de uno de los deudores, conserva la acción solidaria contra los demás, deduciendo la parte pagada. Liberación total. El deudor que paga su cuota queda liberado tanto de la solidaridad como de la obligación mancomunada frente al acreedor y los demás codeudores. Pago de la obligación solidaria por uno de los deudores. Liberación total. El deudor solidario que paga la totalidad de la deuda libera a los demás deudores frente al acreedor y se subroga en los derechos del acreedor contra los demás codeudores, aunque el crédito se convierte en mancomunado. Deducción de la cuota. El deudor que paga debe deducir su propia cuota de la deuda pagada. Acción de regreso y sus efectos. Encontramos el derecho a repetición. El deudor que paga la deuda total puede reclamar a los demás deudores por sus respectivas partes. Insolvencia. Si algún codeudor es insolvente, la pérdida se distribuye entre los deudores solventes, incluyendo al que se realizó el pago total.
Exclusión del derecho a repetición. No procede la acción de regreso si el deudor que pagó la deuda es quien se benefició directamente del negocio que originó la deuda solidaria. Determinación de la parte. La proporción que debe pagar cada codeudor se determina por el origen de la solidaridad y en su ausencia de estipulación se asume que es por partes iguales. Gracias.